condiciones suficientes para demostrar si un candidato verdaderamente es un punto de inflexión. Al igual que en extremos relativos estudiamos dos condiciones suficientes, ahora en puntos de inflexión también vamos a estudiar dos condiciones suficientes. El razonamiento es idéntico al de extremo relativo. Repito, el razonamiento que vamos a seguir en las dos condiciones suficientes es idéntico al razonamiento que utilizamos para las condiciones suficientes de extremo relativo, con una salvedad. Cuando en extremo relativo hablamos de f', primera derivada, ahora vamos a hablar de f segunda, segunda derivada. Y cuando en extremo relativo hablamos de segunda derivada, ahora en punto de inflexión vamos a hablar de tercera derivada. Es decir, la reflexión de condiciones suficientes para punto de inflexión es la misma que para extremo relativo, pero con la derivada siguiente, con la derivada de orden siguiente. ¿Cuál es la primera condición suficiente de punto de inflexión? Pues implica estudiar la curvatura de la función alrededor del punto candidato a punto de inflexión. Para estudiar la curvatura debemos definir claramente qué es cóncava y qué es convexa una función. Una función cóncava, yo suelo llamarla una función triste por la forma que tiene su curva. Una función cóncava suelo llamarla función triste. Y una función convexa suelo llamarla función feliz. Evidentemente esto de cara a un examen o en selectividad no se pone, es una regla mnemotécnica para acordarnos. Cóncava, triste, convexa, feliz. Si la segunda derivada, evaluada en un punto cualquiera de la función, es negativa, significa que la función es cóncava. Y si la segunda derivada, evaluada en un punto de la función, es positiva, significa que la función es convexa. Pues bien, vamos a ver si encontramos puntos donde ocurra este cambio de curvatura para decidir, con ecuaciones analíticas, que tenemos un punto de inflexión. Recuerdo que los candidatos a punto de inflexión se obtienen con lo que hemos llamado en vídeo anterior la condición necesaria, y es que la segunda derivada en ese punto sea igual a 0. Los puntos que anulan la segunda derivada son los candidatos a punto de inflexión. Como son candidatos, significa que o bien son punto de inflexión o bien pueden no serlo. ¿Qué tiene que ocurrir con la curvatura para que tengamos punto de inflexión? Pues puede ocurrir estas tres cosas que tenéis aquí en estos tres recuadros rosa. Puede ocurrir que a la izquierda del candidato la función sea convexa y a la derecha la función sea cóncava. Como hay un cambio de curvatura, tenemos punto de inflexión. Puede ocurrir que a la izquierda del candidato la función sea cóncava, a la derecha sea convexa y también tendremos un punto de inflexión. O bien puede ocurrir que no haya cambio de curvatura, es decir, que tanto a la izquierda como a la derecha la función sea cóncava, o bien que tanto a la izquierda como a la derecha la función sea convexa. Si no hay cambio de curvatura, no tendremos punto de inflexión. Los pasos que vamos a seguir para esta primera condición suficiente son muy parecidos a los que hicimos con la primera condición suficiente de extremo relativo. Lo único que ahora vamos a reflexionar con la segunda derivada. Paso 1 es obtener los candidatos a punto de inflexión. ¿Cómo los obtenemos? Segunda derivada igual a 0. Aplicamos la condición necesaria, segunda derivada igual a 0. Paso 2, obtener el dominio de la función. Y el paso 3, voy a representar la recta real, los candidatos y los puntos que no pertenecen al dominio. Y vamos a evaluar la segunda derivada, aquí viene la novedad. Vamos a evaluar la segunda derivada en cada intervalo. Donde la segunda derivada sea negativa, tendremos una función cóncava. Donde la segunda derivada sea positiva, tendremos una función convexa. Y si alrededor de un candidato a punto de inflexión hay un cambio de curvatura, diremos que efectivamente tenemos un punto de inflexión. Vamos a volver a trabajar con esta curva, con la curva de Annecy, y como paso primero, obtenemos la segunda derivada y la igualamos a 0. Pongo directamente los resultados porque es una función ya bien conocida. Aquí tenemos f', aquí tenemos f segunda. Si igualamos la segunda derivada a 0, condición necesaria de punto de inflexión, me salen dos valores. Más menos raíz de 3 partido 3. Estos son mis dos candidatos a punto de inflexión. El paso segundo, como lo hemos indicado, es calcular el dominio. Es un cociente de polinomio. El dominio serían todos los reales menos los valores que anula el denominador. Fijaros que el denominador siempre va a ser positivo porque es 1 más x al cuadrado. No hay ningún valor que haga 0 al denominador, por lo tanto el dominio son todos los números reales. Y en el paso 3 voy a hacer tantos intervalos como me hayan salido
con los puntos candidatos y con los puntos que no pertenezcan al dominio. En este caso tengo tres intervalos, desde menos infinito hasta menos raíz de 3 partido 3, desde menos raíz de 3 partido 3 hasta más raíz de 3 partido 3 y desde más raíz de 3 partido 3 hasta infinito. En cada uno de los intervalos voy a coger un punto. En el primero, si cojo menos 10 y evalúo, ¿qué significa evaluar? Coger el valor de menos 10 y meterlo en la segunda derivada. Pues yo cojo ese valor, lo meto en la segunda derivada, opero con la calculadora y me sale un valor positivo. La segunda derivada evaluada en x igual a menos 10 me sale positivo. Como es positivo, la función es convexa, una función feliz. Cojo ahora un punto del segundo intervalo, por ejemplo 0. Yo cojo el valor x igual a 0 y lo introduzco en la segunda derivada. Y me sale un valor negativo. Si es negativo, tengo una función triste, una función cóncava. Fijaros que a la izquierda de menos raíz de 3 partido 3 la función era convexa y a la derecha de menos raíz de 3 partido 3 la función es cóncava. Hay un cambio de curvatura, por lo tanto en ese candidato efectivamente tenemos un punto de inflexión. Sería este primer punto resaltado en la gráfica de la función. Tercer intervalo, desde más raíz de 3 partido 3 hasta infinito. Cojo un valor, por ejemplo 10, cojo este valor y lo introduzco en la segunda derivada y obtengo un valor positivo. Por lo tanto, función feliz, función convexa. Nuevamente, a la izquierda y a la derecha de más raíz de 3 partido 3 hay un cambio de curvatura, por lo tanto hay un punto de inflexión y sería este segundo punto marcado en la gráfica. Fijaros que desde menos infinito hasta el primer candidato la función es convexa. A partir de aquí cambia la curvatura a cóncava y desde el segundo punto candidato hasta más infinito la función vuelve a ser convexa. Ya tenemos una forma analítica con ecuaciones de determinar de manera exacta dónde están los puntos de inflexión. Conocemos en primer lugar la condición necesaria y una vez que tenemos los candidatos aplicamos esta primera condición suficiente. Otra alternativa es aplicar la segunda condición suficiente que la tenemos por aquí. La segunda condición suficiente del punto de inflexión es estudiar el signo de la tercera derivada evaluada en el candidato. Recuerdo lo que dije al principio del vídeo. Vamos a razonar de la misma forma que para los extremos relativos, pero con una derivada de grado superior. Si en la segunda condición de extremo relativo trabajamos con la segunda derivada, ahora en la condición segunda suficiente de punto de inflexión vamos a trabajar con la tercera derivada, con la derivada siguiente. ¿Y eso por qué? Os lo he remarcado en este recuadro rosa y es algo que ya comenté en el vídeo anterior. Tenemos que entender que los puntos de inflexión son los máximos y los mínimos relativos de la función derivada. Repito, los puntos de inflexión son los extremos relativos, los máximos y los mínimos de la función derivada. Pues bien, si antes yo tenía f y hacía f segunda, ahora que tengo f', en la gráfica de la función derivada voy a hacer f tercera. Voy a subir un grado respecto a lo que hacía con los extremos relativos. ¿Qué me dice esta condición suficiente? Pues me dice lo que viene aquí a continuación en este recuadro. Un punto de inflexión, en primer lugar, cumple que la segunda derivada es igual a 0. Esto es la condición necesaria. Como veis, estoy remarcando muchas veces determinados términos, condición necesaria, condición suficiente, porque son palabras, expresiones que vamos a utilizar muchísimo de aquí en el futuro. Y una vez que tengo esos candidatos, voy a comprobar que la tercera derivada no se anula. Si recordáis con el extremo relativo, tenía que pedir yo que la segunda derivada fuese negativa o positiva, es decir, que fuese segunda derivada no nula. Ahora vamos a pedir lo mismo, pero para la tercera derivada. Al igual que dijimos en su momento, hace 2 vídeos, ¿qué ocurre si la tercera derivada es igual a 0? Pues ocurriría que no tendríamos garantía suficiente para decidir si ese punto candidato es un punto de inflexión. Y tendríamos que irnos a la siguiente derivada de orden impar, es decir, tenemos que irnos a la derivada de orden 5. Recomiendo en este punto lo mismo que dije hace 2 vídeos. En vez de hacer la quinta derivada, lo más práctico es, si veo que no puedo decidir con la condición suficiente si el punto es un punto de inflexión, me voy a la primera condición suficiente, la que he explicado antes, y la aplico. Pero ya os avanzo que los ejercicios que vamos a hacer en segundo de bachillerato y en muchos ejercicios tipos de universidad, rara vez vamos a tener que irnos a la quinta derivada para poder determinar si de verdad tenemos un punto de inflexión. Es decir, mi condición suficiente segunda significa que en los candidatos a punto de inflexión la tercera derivada tiene que ser distinto de 0. Repito una vez más, en plan machaca de ideas importantes,
la segunda condición suficiente de punto de inflexión me dice que los candidatos a punto de inflexión evaluados en la tercera derivada tiene que ser un valor distinto de 0, un valor positivo o un valor negativo. Vamos a operar con nuestra función, la curva de Annecy, 1 partido 1 más x al cuadrado. El paso 1, directamente, pongo el resultado porque ya lo hemos trabajado anteriormente, es hacer la segunda derivada. Si la segunda derivada es igual a 0, me salen los candidatos. Y una vez que tengo estos candidatos, voy a hacer la tercera derivada y voy a evaluar la tercera derivada en estos puntos. Aquí está la tercera derivada. En esta expresión introduzco el valor de menos raíz de 3 partido 3 y el valor de raíz de 3 partido 3. En primer caso me sale un valor negativo y en segundo caso me sale un valor positivo. Lo importante es que no sea igual a 0. Si no son igual a 0, ambos puntos son puntos de inflexión. En la gráfica de la izquierda he marcado en marrón la curva original, la de f. Y en violeta la gráfica de la tercera derivada. Es decir, derivo 3 veces y lo represento con GeoGebra. Fijaros que estos puntos, marcados con un segmento rojo hacia la función, serían la imagen que generan los candidatos a punto de inflexión en la tercera derivada. El primer punto de inflexión genera una imagen negativa por debajo del eje horizontal y el segundo punto de inflexión genera una imagen positiva por encima del eje horizontal, que es justo lo que nos ha salido analíticamente. Tercera derivada evaluada en menos raíz de 3 partido 3 negativa y tercera derivada evaluada en más raíz de 3 partido 3 positiva. Cuando eso ocurre, cuando la tercera derivada es distinto de 0 en los candidatos a punto de inflexión, podemos afirmar definitivamente que nuestros puntos sí son puntos de inflexión. Y con esto hemos terminado de manera muy detallada las condiciones suficientes de punto de inflexión. A trabajar y a seguir avanzando con la asignatura.